Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos conectados con El Mostrador en la Clave, con nosotros Hernán Leyton. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va, Fernando? Y también Marcela Jiménez. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, así estamos los dos que cubren moneda, que cubren el Ejecutivo buena parte del tiempo, así es que cuéntenos un poquitito cómo está dando vuelta la cosa ahí. ¿Ha empezado a golpear de alguna manera todos estos anuncios que han habido en el sentido de varias cosas que han aparecido? Una que conversábamos recién con Janet Vega, la subsecretaria de Salud, que los anuncios de que Chile estaría alineado muy rápidamente para poder recibir la vacuna. Ayer el ministro de Salud dijo una cosa bien curiosa que causó reacción instantánea. Planteó que no existía una relación entre letalidad y pobreza, entre las muertes por el coronavirus y la pobreza de los sectores donde esas personas estaban. Y salieron rápidamente varias personas a contestar. Hay un gráfico bien interesante de un señor que se llama Alonso Silva, que está circulando en Twitter, que genera sobre la base de la información del Ministerio de Salud, del TEIS, incluso de la CASEN, para ver la población más pobre, un cruce entre la letalidad, los muertos por el coronavirus y las condiciones de pobreza. Y lo que se ve es una cosa exactamente contraria a lo que plantea el ministro. Es una línea directamente proporcional, donde tú tienes, y lo voy a plantear acá, tú tienes las comunas que son menos afectadas por la muerte de la letalidad. Son Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Providencia, y tú tienes al otro lado, en una línea de 45 grados directa para arriba, La Pintana, Cerro Navia, Los Espejos, Independencia, todo esto en la región metropolitana. O sea, se da una cosa casi total y absolutamente contraria a lo que planteó el ministro. Existe una relación entre letalidad y lugares donde la gente tiene menos recursos. Lo que pasa, Fernando, disculpa Hernán, lo que pasa, Fernando, es que el ministro dijo efectivamente eso, pero acto seguido dijo que, en el fondo lo que quiso decir es que no solo por el hecho de ser pobre per se hay más letalidad, pero que sí reconocía que las condiciones de vulnerabilidad sí complicaban en el tema del coronavirus, sobre todo por un tema de condiciones de vivienda. Porque es distinto en una casa de Las Condes, de La Dehesa, de Vitacura, de 150, de 200 metros cuadrados para una familia de 4 personas, que un espacio habitacional de 60 metros cuadrados donde hay 8 personas. Entonces, quiso hacer una distinción entre ambos aspectos que no fue muy acertado, de hecho, porque básicamente apuntaba también, porque en ese momento de la conversación se estaba hablando un poco de las diferencias en cómo se ha manejado la pandemia en el barrio alto y en los sectores, en el sector surponiente de la capital. Entonces, París estaba tratando de justificar un poco ciertos criterios que se han hecho, y en ese sentido fue esta frase. Pero no fue una frase afortunada precisamente porque, si bien él dice eso, acto seguido, con sus propias palabras, reconoce que son las condiciones de los sectores vulnerables, los sectores pobres, sí, donde la pandemia sí afecta, porque las condiciones habitacionales no permiten las medidas de resguardo, entre otros factores, además, porque la precariedad del empleo, la obligatoriedad para tener que salir a buscar el sustento, aunque había cuarentena, etcétera, son una serie de razones que ya hemos conversado largamente estos meses. Entonces, en el mismo París hay una contradicción en lo que dice. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me extrañó la primera frase, esta frase de que no hay una relación entre letalidad y pobreza. Lo que él estaba tratando de alguna manera enfrentar ahí era que no se dijera de que se había actuado discriminatoriamente, es decir, que se habían
puesto las atenciones, los facultativos, la tecnología, los ventiladores en lugares donde había más recursos. Y yo creo que desde ese punto de vista el ministro puede tener razón, no se ha hecho una discriminación distinta a la discriminación que naturalmente existe entre hospitales privados y hospitales públicos. Pero otra cosa es negar de alguna manera que sí existe una relación, desgraciadamente, entre las zonas más vulnerables o con gente más vulnerable, son las personas donde más mueren. Así es, y en realidad en todo caso no se puede decir que ha habido una diferencia en los recursos que se han aplicado para poder enfrentar el coronavirus, pero sí se puede afirmar, y que en parte la conversación con París iba en ese sentido, a que hubo una diferencia de criterio bien importante del gobierno cuando empezó a definir el tema de las cuarentenas. Te recuerdo que la Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Providencia fueron las comunas que primero entraron a cuarentena y pasaron muchas semanas. Te recuerdo peleas entre medio con los alcaldes y una serie de hechos donde el gobierno se resistía a poner las cuarentenas en la zona poniente de Santiago. Incluso les recuerdo que en Puente Alto dividieron la comuna y que no toda la comuna estuvo en cuarentena. Entonces, ahí hubo un criterio distinto donde el virus sí se esparció rápidamente y donde sí aumentaron los contagios en toda la zona poniente de Santiago, habiendo podido impedirlo con una cuarentena más efectiva y más anticipada, que era lo que decían los alcaldes, lo que decían los expertos en esa época. Ahí viene la diferencia, o la diferencia que hizo el gobierno entre un sector y otro, pero en términos de recursos efectivamente nunca hubo nada de eso. Sí, ¿tú tienes algo más que agregar en esto, Hernán, o pasamos al segundo tema? Que el segundo tema me parece interesante porque es un tema potencialmente, yo te diría, explosivo. De hecho, ya está siendo explosivo en la oposición, que es el tema de la resistencia a hacer primarias ahí donde los partidos creen que tienen un derecho primigenio, o donde se prefiere que haya un pacto por omisión, donde se repartan básicamente los apoyos de acuerdo a los distintos territorios. Eso en la oposición, ya lo hemos conversado, es una cosa que tiene una serie de chispazos y va corriendo el tiempo y todavía no hay acuerdo al respecto, y particularmente el Frente Amplio sigue manifestando que tiene reparos o pone condiciones muy especiales para eso. Pero surgió una situación relativamente similar en una comuna, que es la comuna de Vitacura, porque el alcalde ha dicho que no va a continuar ahí, y no se armó... ¿Perdón? Que no puede Torrealba repostularse. No puede repostularse, exactamente. Y se ha producido ahí una de estas típicas situaciones donde se solicita el que sea del mismo signo el que lo reemplace, y otro aparece Evópoli y la UDI pidiendo primaria y alegando de que la democracia está primero, en fin, y eso ha sacado bastante chispas este tema de la primaria. ¿Qué tanto eso puede permear una situación partidaria, Marce o Hernán? Hernán primero, porque yo ya he hablado mucho. Ya, vale, Hernán. A ver, yo creo que en relativa a la oposición se refleja la realidad de estas oposiciones, como se señala, y lo separado de una mirada de un lado de otro, de cómo debiese actuar la política y la mirada que se tiene. La dificultad en las negociaciones tiene que ver también con brecha generacional, con venir a imponer nuevos términos, con debates que no se han hecho, ni reflexiones que se han hecho introspectivas en la izquierda nacional después de la derrota de la expresidenta Michelle Bachelet, de Alejandro Guillermo, me refiero a la salida de Michelle Bachelet. Son varios factores que, claro, ahora te explotan en la cara porque ya solo quedan horas para firmar un pacto que
no es cualquier pacto municipal, a sabiendas de que siempre la municipal es el indicador para más o menos saber cómo te va a ir en las presidenciales. Ahora, más encima, acá se suman el pacto por gobernadores regionales, que también, según expertos, va a ser un factor para medir las fuerzas de aquí en más. Todo esto en el contexto del plebiscito. Entonces estamos hablando del pacto electoral quizás más importante de las últimas 3-4 décadas para cualquiera de las dos coaliciones, y por lo menos en la oposición, hasta esta hora, al parecer las señales dicen que no han estado a la altura, que primarían los intereses más pequeños, que estos tienen que ver particulares con las cuotas de poder de cada partido, que son legítimas, porque un partido funciona siempre aspirando a tener más poder, pero que en un contexto como este se le reclama desde, se puede decir, de la sociedad o desde el sector político que representan, una mirada un poco mayor. Ahora, siempre hay que esperar el último segundo que te entregan para poner la firma, porque hemos visto en varias ocasiones que más allá de todas las peleas que existen, se pueden llegar a resolver. Hasta esta hora las señales apuntan hacia el otro lado. En el oficialismo, como tú señalas también, las cosas se complicaron bastante, y partiendo por el tema de Vitacura. Ahora lo que a mí me hace, no es que me haga ruido, es un poco esta vieja estrategia de poner estas frases clichés de no creer en la democracia, de más democracia. Es como cuando tú eres oposición y acusas al gobierno del cuoteo, después tú eres gobierno y no hay otra forma de funcionar en el sistema en que nosotros tenemos a través del cuoteo. Vitacura no es la única comuna donde no estaría primaria, son otros los intereses que priman, son más bien simbólicos, también económicos, de cuotas de poder, pero estas frases de más y menor democracia, de que si no Chile Vamos no existe como pacto, son formas de presionar, hay que entenderlas en ese ámbito, y de no firmarse tampoco en alguno de los dos lados los pactos, vamos a encontrar frases del día de mañana como que existen todavía las primarias convencionales. Ahora ese es un problema, porque si no mal entiendo, esas las costean los partidos, y no sé qué tan dispuestos están para, una vez fracasado, roto la confianza, empezar a poner plata para definir tipos de parcelas de poder tan importantes como las que están en discusión. Ahora sí, Marce, puede hablar. Con todo. Bueno, efectivamente, las razones por las que están ambos bloques entrampados son totalmente diferentes en todo caso. Vitacura es una carrera ganada para la derecha. Entonces, efectivamente, Torralba lleva tantos años y se han puesto, todos los partidos han puesto interés ahí, porque es una comuna que tiene recursos, es una, como repito, es una carrera ganada para el candidato que vaya de Chile Vamos, es una comuna que es mediática. Entonces apuntan diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, está Pablo Salaquet postulándose en la UDI en Vitacura, con la expectativa de poder generar un proceso de regreso a la política. Por otro lado, en la oposición, lo que está pasando es totalmente distinto, y tiene que ver con, primero, que es más que las agendas propias de los partidos. O sea, en la oposición hablan de dos cosas. Primero, que efectivamente el Frente Amplio o sectores del Frente Amplio no están dispuestos a llegar a acuerdo, porque tienen una agenda política que apunta, uno, al discurso del purismo, y con eso me refiero a no negociamos con nadie que haya apoyado el neoliberalismo y el modelo en los últimos 30 años, y por otro lado, a remarcar la identidad propia. Y esto es de no hacer pactos con la ex nueva mayoría y la ex concertación, precisamente porque en el discurso te permite responsabilizar de todo lo que no se hizo a estos sectores por los años que estuvieron gobernando. En ese contexto también entran reyertas personales de dirigentes. Por ejemplo, fuentes de la oposición a mí ayer me decían que la presidenta de RD, Catalina Pérez, uno de sus grandes puntos es no querer negociar con el Partido Comunista y no ir a que en el pacto esté el Partido Comunista, porque ella viene del Partido Comunista, ella militó en la Jota en su juventud y no tiene una buena relación con el PC. Por otro lado, en el mundo de la ex nueva mayoría hablan
de que el PS no ha sido el mejor aliado en estas conversaciones. En reporteos previos en los últimos mes y medio, a mí me comentaban los partidos que el PS jugaba a generar ruido entre los partidos, de decir al PC que la DC no quería hablar, de decirle a la DC que el Frente Amplio no estaba negociando. Cuando empezaron a hablar en forma bilateral se dieron cuenta que las cosas no eran así. ¿Y eso por qué pasa? Pasa porque la directiva quiere mantener el control de la oferta de candidatos a alcalde, porque por ahí también pasan cuotas de poder internas del partido. Entonces, son varios los elementos que están entrampando esto, y lo que se suma además a algo que se ha dicho mucho en la oposición y lo han dicho muchos analistas también, y es que hay una muy baja calidad de dirigente político en estos minutos. La calidad de dirigente político de la oposición es bastante mala, y esto es algo que se ha reconocido transversalmente en los partidos y que se critica transversalmente en los partidos. Los presidentes, las directivas pesan muy poco en relación, y la política realmente se hace en el Congreso, en las bancadas, y es ahí donde está el poder realmente. Entonces, aquí hay un conjunto de elementos que han trampado absolutamente todo. Más aún cuando no tienes un proyecto ni un líder que te obligue a aglutinarte. Las negociaciones de las las negociaciones municipales, cuando Bachelet era candidata, se fueron por un tubo, porque había un objetivo mayor, que tenía que ver también con la posibilidad real y cierta y concreta de regresar al poder, y con todo lo que implicaba eso. Entonces, eso por sí es un factor aglutinante y ordenador, y eso no existe tampoco ahora. Entonces, en el desorden se produce el desbande. Sí. Bueno, este asunto va a tener que ser zanjado porque hay una fecha límite para poder ingresar estas posibilidades de primaria. Así que Hoy, exactamente. Hoy son las últimas. Claro, la oposición retomaría a las 11 de la mañana las conversaciones. Técnicamente tienen plazo hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Y después de eso hay plazo para recibir presencialmente los pactos. Estamos hablando de que estos son los pactos políticos para realizar primarias en noviembre para definir los candidatos a alcaldes y gobernadores regionales, cuyas candidaturas tienen que estar inscritas en enero para las elecciones que son en abril. Ese es el cronograma. Por eso que no puede pasar de hoy día esto. ¿Por qué es tan relevante? Además, sobre todo para la oposición, porque está todo enlazado. El tema de los alcaldes está enlazado con el tema de los gobernadores regionales, y los gobernadores, como decía Hernán, los gobernadores regionales van a ser, más que los alcaldes, van a ser el termómetro para ver las posibilidades reales en términos presidenciales de ambos bloques. Y por último, estas dos elecciones están enlazadas con la elección de los constituyentes, en abril también. Entonces, es todo un engranaje, y fracasando uno, efectivamente puede generarse un efecto dominó bastante complicado para la oposición. Sí, mientras tanto tenemos otras cosas que están ocurriendo. Se anunció por parte del presidente de la República el presupuesto del año 2021, que va a tener sin duda, y lo dijo así el presidente, una influencia muy fuerte en lo que ha sido la pandemia, básicamente la situación laboral, la situación que tiene que ver con la sanitaria, y de ahí va a ser interesante ver qué tanto estamos dedicando a materializar aquellas cosas que las palabras dicen. Tú, cuando tienes el presupuesto arriba de la mesa, te das cuenta si es que si había bistec detrás de las palabras, si es que había era solamente retórica, o eran recursos que respaldaban justamente esas palabras, y eso está por verse ahora con el ingreso del proyecto de presupuesto 2021 que se va a estar discutiendo en los próximos días. Hernán. Sí, se adelantó un día el presidente Sebastián Piñera. Era un misterio en La Moneda durante la mañana si el anuncio iba a ser ayer o iba a ser hoy día, donde se cumplía el plazo de ingreso
del proyecto. Y bueno, por lo menos comunicacionalmente y en el papel, en los números, está claro que el proyecto apunta a la condición de pandemia respecto a que está enfocado en la inversión y el empleo en obras públicas, y el Ministerio del Trabajo serían los ministerios que más engrosan su presupuesto para el próximo año. Hay algunos cuestionamientos que ya se escucharon respecto a que no había ninguna palabra en materia educacional, pero como tú dices, Fernando, y como estamos muy acostumbrados a los anuncios presidenciales del último tiempo, hay que ver cuánta carne traen las palabras. También hay que ver cómo se termina depurando esto, pero por lo menos la declaración de intenciones fue lo que escuchamos al presidente de la República ayer en cadena nacional, y lo que uno puede entender hasta esta hora es que el énfasis está claramente dispuesto en el retomar el empleo, que ha sido el discurso de las últimas semanas del gobierno, a eso hay que dárselo, y también en el financiamiento de políticas públicas para lo mismo, para sostener la idea de la recuperación económica. Está todo el foco puesto ahí. Lo otro son temas que no se entienda mal, pero secundarios para el momento que estamos viviendo y el énfasis que el propio presidente quiso poner. Sí. ¿Tú adviertes, Marcela, que va a haber alguna mayor discusión sobre esto? Te lo digo porque dentro de, por cierto, ese proyecto no está contemplado un segundo retiro del 10% de la AFP, que es una cosa que se está tramitando en el Congreso y que probablemente, como pasó con el primero, va a estar dependiendo en una porción bastante grande de cuáles sean las ayudas que el gobierno proponga para justamente no necesitar acudir de nuevo a los fondos de AFP. Precisamente, el presupuesto va a ser un argumento que la Moneda va a poner sobre la mesa, sobre todo a su coalición, para evitar que se repita lo que pasó en julio con el primer retiro de fondos de AFP, donde de alguna forma vio la luz gracias a la división que hubo no solo a la unidad de la oposición para votar en bloque, sino que también a la división que hubo en la derecha, que permitió dar los votos a pesar de todos los esfuerzos del gobierno. Eso en una parte. En la otra, por ejemplo, el senador Jorge Pizarro, que es de la Comisión de Hacienda, ya advirtió que a él lo que le preocupaba era sobre el presupuesto chequear que no hubiera letra chica en este presupuesto y que efectivamente las cosas sean como se están anunciando, dada la experiencia que han tenido con el gobierno Piñera, que se hacen anuncios bastante rimbombantes y después en la práctica no son tales. Entonces, ese va a ser un aspecto. Sin embargo, a diferencia de otros años, yo veo que la Moneda tiene un techo ganado con este presupuesto, porque si bien han habido años y épocas donde los gobiernos han vivido momentos complejos con los presupuestos, donde se han estado a punto, han habido momentos delicados donde han podido tambalear partidas del presupuesto y quedar rechazadas, a la larga eso no pasa finalmente, los presupuestos siempre se aprueban. Entonces, política y comunicacionalmente, la oposición no tiene mucho espacio realmente para jugarse una carta de ese calibre, que sería rechazar un presupuesto, además con todo el discurso, que es un presupuesto que está orientado a tratar con inversión pública sobre todo, para tratar de recuperar empleos generados por la pandemia, el alto desempleo generado por la pandemia. Entonces ahí está bien difícil el margen que tenga la oposición, y yo creo que se va a repetir mucho lo que pasó con proyectos durante el año, como el IFE, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que la oposición los terminó aprobando a regañadientas porque no tienen espacio para rechazarlo, porque bajo el criterio que peor era nada, aunque por más que insistieron y presionaron al gobierno para que aumentara los montos, esto no fue y tuvieron que terminar aprobándolo. Entonces yo creo que aquí se va a repetir eso en términos de presupuesto. Se va a repetir en el sentido de que si es que no hay... que la oposición va a estar atrapada finalmente, y aunque no le guste, aunque lo critique, va a tener que aprobarlo igual. Porque en otros años han habido otros presupuestos
que no han gustado tampoco y se han aprobado igual. En un año, con pandemia, con una crisis económica, con un desempleo de 2 dígitos, difícilmente la oposición tiene espacio para rechazar el presupuesto. No, estoy de acuerdo en eso que hay una carga especial este año en que la variable de no aprobar el presupuesto probablemente es bastante más baja. Lo que sí creo que el gobierno tiene que diseñar alguna estrategia un poco más certera que hablar de que eso está contenido en el presupuesto de la nación para enfrentar el que no repita situaciones como que no le gustan, como las que se vieron en el primer retiro del 10% de la AFP, que, repito, todas las explicaciones que dieron sus propios partidarios que votaron a favor fue que era la única alternativa a una oferta muy baja, muy mezquina, que no estaba a la altura de lo que se necesitaba y por lo tanto aceptaban esta posibilidad. Eso es un mensaje súper potente que, bueno, puede estar a la vuelta de la esquina de nuevo acá. Por supuesto, pero el presupuesto es un argumento. Otro podría ser el del subsidio al empleo que anunció el presidente el domingo. Esa es una medida concreta que puede ser... Que me imagino que debe estar incluida en el presupuesto. Claro, pero el tema ahí que eso está orientado también a evitar este segundo retiro del 10%. Es un argumento que permite decir a los parlamentarios estamos haciendo esto otro. El tema siempre sigue siendo el mismo. Es que si esos anuncios, al aterrizarlos, son tal cual se dicen, o son solo una carcasa comunicacional, o se demoran 6 o 7 meses, porque si es así, el segundo retiro adquiere fuerza, porque es algo rápido. Recuerden que el proyecto se tramitó en un mes y medio, se aprobó, a las 3 semanas la gente estaba sacando la plata, efectivamente. Entonces, ahí es donde está el margen donde se le puede desordenar a la moneda. Hacemos una pausa y volvemos. Juntos nos cuidamos en Parque Met. Para que vuelvas a disfrutar de la naturaleza, este 19 de agosto comenzamos nuestra reapertura gradual. En los accesos al parque podrás ver el mapa que diseñamos pensando en tu seguridad y en la de nuestros funcionarios. Por ahora, solamente puedes venir a caminar y a correr al parque, pero si llegas en bici, encontrarás dónde dejarla en cada uno de los accesos. Recuerda siempre registrar tu entrada y salida del parque escaneando el código QR que encontrarás en todos los ingresos habilitados. Estamos haciendo un control de público para cuidar tu salud y evitar aglomeraciones. Al interior del parque verás distintos círculos en el suelo. Los más pequeños marcan la distancia que debes mantener con el resto de las personas y los más grandes representan los lugares en los que puedes estar para descansar. Y para que nos volvamos a ver sin poner en riesgo nuestra salud, te pedimos que siempre uses tu mascarilla y respetes las señalizaciones e instrucciones de nuestros guardaparques. Infórmate sobre nuestros accesos habilitados en parquemet.cl o en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Juntos nos cuidamos en Parque Met. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. Estamos de vuelta con nuestra sección El Mostrador en la Clave, con nosotros Hernán Leighton y Marcela Jiménez. ¿Cómo han visto la franja, bien? Hernán de nuevo, yo ya hablé. Hernán de nuevo. Mira, la he seguido, reconozco que no la he podido ver en todos los usos horarios porque mi hija ocupa el gran tiempo del día cuando estamos trabajando acá sus dos papás en ver monos animados para dejarnos escribir o reportear, pero lo que uno ha podido ver, los discursos son es algo que ya se ha dicho, pero al no existir un acuerdo mínimo entre diferentes comandos, por ejemplo en la oposición, al final yo no sé con qué se queda la gente, cuál es la frase top line con la que uno se queda con miras al plebiscito, con la idea de lo que significa aprobar para una nueva constitución. Claro, pueden haber imágenes de esperanza, pueden haber imágenes de unión, reflexiones respecto del estallido social,
pero a nivel político de coordinación, de donde debiese bajarse una estructura comunicacional para dar cuenta de lo importante que es el plebiscito y las consecuencias por lo que uno va a votar, ahí me cuesta quedarme con una frase. Me cuesta quedarme con una frase y con una reflexión en particular que me haga mucho sentido, más allá de la que uno puede tener preconcebida antes de ver esta frase, antes de ver la franja. En el caso del rechazo, creo que más allá de dejar en claro que rechazan, también el discurso es muy, muy, muy confuso, porque semanas atrás nosotros vemos al oficialismo en una bajada comunicacional dándole cuenta a la ciudadanía que fueron engañados, porque, estoy citando lo que dicen del oficialismo, si ustedes creían que iba a ser la ciudadanía la que iba a escribir esto, se equivocaron. Van a ser los políticos de siempre, en un congreso paralelo, ganando plata. Pero después tienes a ellos apoyando la convención mixta diciendo, ojo, hay que tener la convención mixta porque acá tenemos a políticos profesionales que van a apoyar a la ciudadanía. Entonces, uno por lo menos se sienta en el sillón, se echa para atrás, levanta las manos y mira a la persona que tiene al lado como preguntándose de qué estamos hablando, qué es lo que se busca, si realmente esto es una estrategia para confundir o realmente las cosas se están haciendo al lote y cada uno tiene que ganar su pequeña parcela en 2 segundos de campaña. Yo creo que en gran medida probablemente la respuesta está más cerca de lo segundo que de lo primero. Ni en la franja del rechazo, ni en la franja del apruebo, hay una sola mano que ordena estratégicamente el mensaje comunicacional, como fue probablemente lo que ocurrió en la primera franja de que tenemos memoria en 1988, donde había un equipo que revisaba, ordenaba y generaba un mensaje que era de alguna manera mucho más coordinado en términos de una serie de postulados que se repetían una y otra vez, tanto en el sí como en el no. Aquí no, aquí por la diáspora política que existe y por no tener, yo te diría, voluntad política de generar esas condiciones, básicamente esta es la suma de las partes nomás. Y tú tienes que una franja en general, una franja política, un mensaje político cualquiera, un mensaje para persuadir, tiene que ser mucho más que la suma de sus partes individuales. Y aquí no, aquí se sumaron las distintas partes, los minutos que tú tenías, los que tú tenías, que tú hiciste la cosa, pásame tu video, pásame el tuyo, listo, lo ponemos, ya, ahí está. Y por eso es que tú tienes situaciones bastante contradictorias, de pronto tienes una irrupción donde le dicen a la ciudadanía que los que van a votar a prueba son súbditos del demonio, una cosa que normalmente no se pondría, creo yo, de esa forma en una situación coordinada o ordenada, y por lo tanto es una cacofonía visual. Hoy día salió la encuesta Pulso Ciudadano, que es quincenal, y dice que el 60% reconoce que no ha visto la franja. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? La franja televisiva sigue siendo muy importante, pero desde antes se había dicho ya y se había pensado y apostado a que las redes sociales son mucho más fuertes en este minuto para el tema de campañas, o son un gran complemento, porque el día viernes, cuando fue el primer episodio de la franja, sobre todo el episodio de la noche, la franja fue trending topic, por ejemplo, en Twitter y todos los comentarios, sobre todo por el tema de los evangélicos. Yo creo que han habido elementos que han generado polémica o debate, como por ejemplo lo que fue el tema evangélico. O sea, vemos al mundo evangélico dividido. Aparecen algunos líderes evangélicos en la franja o en sectores de la franja del apruebo, y aparecen otros en el del rechazo. El problema es que en los del rechazo aparecen, como tú decías, con este discurso de que Satanás está detrás del apruebo,
y que todo Chile se va a ir al Averno, a freírse en el Averno por este cambio constitucional. Entonces, son discursos que son un poco añejos además, pero que efectivamente tienen su sentido en ciertos sectores. Solo les recuerdo, por ejemplo, Chilezuela, y la campaña de que el país se iba a transformar en Chilezuela si es que ganaba Alejandro Guillén en 2017, y que fue algo bastante efectivo y potente. ¿Y por qué lo es? Porque en un país con voto voluntario y la disciplina del mundo evangélico, ese tipo de campañas del terror son efectivas, porque hacen que la gente vaya a votar. Entonces, por eso se utilizan. En general, las franjas, yo las he visto, salvo ayer, las he visto ambos tandas todos los días, y son bastante repetitivas, no se entienden, son súper confusas, y hay algunas que son que de verdad no se entiende por qué. O sea, yo no entiendo por qué, por ejemplo, Pepe Out ocupa un minuto para un discurso personal cuando dice exactamente lo mismo que todos los demás. O sea, en el Congreso tienen una práctica muy buena cuando discuten las acusaciones constitucionales. Por ejemplo, cada diputado tiene 3 minutos para hablar, o cada senador, y lo que hacen muchas veces es que todos ceden sus minutos y se los acumulan a un parlamentario para que ese parlamentario dé el discurso más potente, más coherente, y para lograr ciertos objetivos en el debate. Creo que esa lógica aquí no funcionó porque está totalmente disgregado y es desordenada, además, es sumamente desordenada. Déjame contarles algunos episodios de la franja del No, que todavía sigue siendo un referente. Digamos, yo fui jefe de reportaje de la franja del No, y me acuerdo de una reunión que se convoca porque nosotros habíamos sacado unos cortos que reflejaban de alguna manera en distintas situaciones algunas de las mensajes que queríamos decir, sobre la base de unos cortos cinematográficos muy bien hechos, donde intervinieron montones de cineastas y personas que se pusieron a disposición de la franja. Uno de ellos era sobre esta señora que iba a comprar bolsitas de té. La bolsita de té. La bolsita de té, claro. Bueno, y la decisión de la franja del sí, después de salir estos cortos, el otro era una posta de la bandera a través de personas que cabalgaban en caballos de uno al otro hasta terminar con la bandera nacional siendo llevada, en fin. Y ellos tomaron la decisión de ridiculizar y de distorsionar esto, haciendo una imitación de los mismos spots y riéndose de ellos. O poniendo a las personas como que esta actriz, además, qué sé yo, tenía deudas por aquí, por acá, en fin, o era aparecía así, en vez de llevar la bandera chilena, como era el spot. La del caballo. Claro, la del caballo, era la voz, claro, la voz de la muerte. Sí, me acuerdo. Y se hace una reunión inmediatamente. Entre los realizadores estaban también los que coordinaban esto con la concertación, que eran Patricio Silva Echeñique y Juan Gabriel Valdés, los coordinadores políticos, si tú quieres, para tomar una decisión sobre si se respondía o no se respondía en la franja a esta distorsión que se estaba haciendo directamente en la franja. Y en menos de una hora se toma la decisión de que lo más razonable y sensato, porque la gente va a entender la burla, digamos, y la distorsión de esto, es no responder de la misma forma que te atacan. Nunca responder en la franja de la misma forma que te atacan. Y se toma la decisión de no responder nada. Y esa fue una decisión total para todos los días de la franja. Y los cuento porque había un sentido de equipo en términos de la estrategia que se entregaba. Las franjas posteriores,
duraron con bastante estrategia la de Patricio Aylwin y algunas otras, pero en general lo que estamos viendo es una asignación por minuto a determinados intereses o determinados partidos o partes de partidos, y cada uno hace y pone lo que cada uno corresponda o crea que es lo que quiere transmitir, y por lo tanto la coordinación, la visión estratégica, la sensación de orden se perdió totalmente. Sí, por supuesto, Fernando. Ya que estás recordando la franja del no, te quería hacer un enlace con que he escuchado mucho comentario estos días en relación a la franja del rechazo, perdón, y decir que lo que pasa es que tiene reminiscencias y ciertas teclas de estrategias similares a las que fue la franja del sí. O sea, en más de 30 años ese sector de la derecha no ha cambiado nada, no ha cambiado su discurso, no ha cambiado su mirada, no ha cambiado nada, porque en la franja del rechazo hay efectivamente también este tipo de sketches que ridiculizan cosas, como por ejemplo la de la persona que queda en pana en el auto y llega un mecánico con una constitución y le pone la nueva constitución encima del motor para arreglárselo. Cosas así. Este discurso de, como decía Hernán, de criticar y de ningunear a los políticos y el gasto que implican los políticos, como si en el rechazo no hubiera gente política, como si vinieran de un repollo. O sea, bueno, esa es una estrategia muy actuada de la derecha en todo caso. Y una serie de elementos, esa cosa de que viene el caos, de que viene el desorden, de que el salto al vacío, son los mismos elementos que ese sector usó en la franja del sí. Es una reminiscencia. Uno la ve, yo estaba en el colegio para el plebiscito, yo no tuve ni siquiera derecho a voto, estaba en la enseñanza media, pero no estaba en segundo medio, pero yo vi la franja del 88 completa, y efectivamente genera una reminiscencia de lo que fue la franja del sí. Entonces creo que hay esta cosa, insisto en el tema de lo evangélico, esta cosa de salir a satanizar al otro. También es muy de lo que fue esa lógica hace 30 años, no siendo mejor la del apruebo, que es un desorden y todo, pero yo creo que ahí hay un tema donde la opción del rechazo se equivocó bastante, o por falta de argumentos, o sencillamente porque en ese mundo las miradas no han cambiado nada en 30 años. Ahora, hay un tema también que se podría enlazar al debate ahí en Estados Unidos, que con las franjas también uno siempre se pregunta, ¿qué se busca con la franja realmente? ¿Es reafirmar tu opción o tratar de conseguir al indeciso? Y la mayoría de las conclusiones son que acá atraer al indeciso es casi imposible con un discurso que está dirigido solo a tu mundo en particular, en clave particular a la lectura que tú haces del contexto que se está haciendo. Yo no veo una invitación desde ninguno de los dos sectores a unirte a ti por alguna razón mayor. Más bien, como decía Marcela, como decía Fernando, se aplican técnicas del terror o solo de reafirmamiento de la visión que se tiene de tu sector para mantener y sostener. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo real que tiene una franja? Eso siempre está en cuestión. Yo creo que acá, si es que alguien pensaba en que podía atraer a alguno de los indecisos, si es que realmente existen muchos, yo creo que no se cumple. Esa es mi interpretación. Yo tengo la impresión de que en términos de efectividad comunicacional es mucho mejor un reforzador que un acto de persuasión para atraer a alguien que estaba indeciso. Y eso vale para las dos, Franja. La situación de conversión de alguien hacia una posibilidad es un proceso más largo, es un proceso que involucra muchas más variables que una franja televisiva. Lo que sí la franja entrega es a sus propios partidarios argumentos para que puedan defender en su oficina, en su casa, en sus órganos sociales, sus posibilidades, y por lo tanto es mucho más un reforzador, creo yo, que la búsqueda de alguien nuevo que vaya a votar. Hay algunos expertos electorales en semanas previas y en estos días ya que se dio la franja, me comentaban que sobre todo en el apruebo
hay un error estratégico que ojalá se corrija en las semanas que quedan de franja y que tiene que ver precisamente en que uno de los objetivos de la franja debería ser el fomentar la participación del plebiscito, o sea, el dar señales y fomentar el hecho de que la gente sí vaya a votar, porque les recuerdo que el voto es voluntario para este plebiscito. Por ende, cuando se hicieron las negociaciones no se aceptó, no hubo quórum para que fuera obligatorio el voto, y que sí vayan a votar porque más allá del tema del interés por el tema está el tema sanitario, y las encuestas siguen demostrando que si bien el 60% dice que va a ir a votar y dice que va a ir igual, el porcentaje de gente que tiene miedo de ir a votar por contagiarse, por riesgo de contagiarse, es igualmente alto. Entonces, por eso algunos expertos dicen que en la siguiente semana el foco debería estar en eso, en dar señales de tranquilidad a la gente, educarla en cómo salir a votar seguro, para que no se contagien, las medidas que hay que tomar, y en motivar esa participación. Sí. Más aún, perdona Fernando, más aún cuando uno de los discursos del rechazo ha estado durante meses enfocado a tratar de cuestionar la legitimidad del plebiscito de acuerdo al porcentaje de participación. O sea, si bien son estrategias que no funcionaron en su minuto, no son estrategias que están votadas, que están tiradas a la basura. O sea, si no vota tanta gente como la esperada en el plebiscito, y la derrota es abismal, o la derrota no es tan abismante del rechazo, bueno, no sabemos con qué estrategias van a salir de sectores del rechazo que siempre no han querido este plebiscito y que siempre han tratado de deslegitimarlo. Entonces, el tema del porcentaje de participación no es un asunto menor para el 25 de octubre. Sí, yo estoy convencido de que ahí hay además situaciones obvias. Ahí hay una variable sanitaria que, de acuerdo a cómo estén las condiciones del 25 de octubre, probablemente se va a utilizar para los fines que cada cual estime conveniente. O estamos empujando para que la gente salga y con los cuidados necesarios a votar, o de pronto eventualmente puede darse una situación distinta de acuerdo a cómo se vayan dando las condiciones de la pandemia. Pero ahí hay una variable que no tiene nada que ver con la discusión política, si tú quieres, propiamente tal, pero que sí puede ser utilizada de una u otra manera para que incida en esa votación política, dependiendo justamente de cómo se comporta la pandemia. Así que falta harto todavía para ver. Sí, por supuesto. Faltan semanas, son semanas clave en ese sentido, Fernando. Pero por lo mismo, vuelvo en el punto. Hace unas semanas atrás algunos parlamentarios, por ejemplo, hablaban del tema de la movilización, que es algo que reiteradamente se trata en las elecciones desde que el voto es voluntario. Y es en cómo, y en un escenario de crisis económica y de alto desempleo, adquiere mayor relevancia, yo creo, esto de que el gobierno, el Estado, debería proporcionar movilización gratuita a la gente para que ese día pueda ir a votar, porque no todo el mundo tiene su local de votación a 5 o 10 cuadras, y no todo el mundo tiene auto. Entonces, el gasto en movilización para ir a votar a veces es bien determinante en ciertas casas porque significa el pan del día. Voy a votar o me gasto esos 1,000 pesos en comprar pan. Y efectivamente ha hecho que, y eso se ve en la evolución del voto desde que se cometió el error del voto voluntario, en cómo los sectores más vulnerables, la participación electoral ha bajado considerablemente y se mantiene intacta en los sectores más pudientes del país. Sí, bueno, vamos a tener todavía más franja para comentar, supongo yo, de aquí al plebiscito, así es que ahí hay todavía tema. ¿Hay alguna otra cosa que esté dando vuelta que ustedes consideren que deberíamos conversar hoy día? Aparte de la pelea en el barro del debate de Estados Unidos.
Bueno, es un comentario generalizado, no lo había tocado todavía, ¿cierto? ¿Qué le pareció? ¿Quién habla primero? Tú, pues si yo ya vi. Bueno, o sea, a ver, yo me quedé un rato viéndolo después y las primeras conclusiones en todos los canales que puede seguir es que fue totalmente desastroso, que fue una vergüenza para la ciudadanía y para el mundo, pero donde obviamente los ojos se quedaron pegados fue en cómo Trump logró bajar aún más el estándar que uno puede esperar de un debate presidencial. Y hay dos cosas que se le remarcaron muy fuertemente para dar cuenta de la mirada poco estatista o nada institucional que tiene este personaje que es Donald Trump, que se busca reelegir, y que tiene que ver, primero, la deshumanización de... Todos saben que hay un hijo fallecido que tiene el ex vicepresidente Barack Obama, Joe Biden, quien tuvo problemas de drogadicción, y Trump no tuvo empacho cuando Joe Biden hablaba de su hijo fallecido, tratando de recordarlo de buena manera, no tuvo empacho en hablar de que él era un drogadicto. Ese es un punto para hablar del nivel de... algunos la llamaban hasta locura, deshumanización, bajar estándares, increíble, todos los adjetivos que uno quiera poner. Y el segundo es cuando se le pregunta al presidente Donald Trump si es que cuestiona o no cuestiona, o se desmarca o no de este grupo denominado Proud Boys, que es un grupo supremacista que está en muchos lugares expandido en Estados Unidos, supremacista blanco, y el llamado que hace Donald Trump es a retrocedan y esperen, que fue entendido casi como un aleonamiento a un grupo supremacista blanco de parte del presidente de los Estados Unidos. O sea, ese mismo grupo luego en redes sociales estalló, sacando logos con la frase de Donald Trump que le hicieron suya. Son un par de factores y un par de frases que hicieron, que por lo menos fueron las más analizadas durante el post-debate, que en conclusión ha sido el peor debate de la historia de Estados Unidos, como lo decían los propios periodistas, por lo menos yo seguí CNN Internacional después de las cerca de horas de conversación. Oye, pero a ver, hay que hacer una aclaración ahí, porque no se estaba refiriendo a los hijos fallecidos de Biden, Trump, sino que se estaba refiriendo a Hunter Biden, que tiene hoy día casi 50 años, y que tuvo una participación que fue bien cuestionada en algún momento dado como integrante o referencia de unos magnates rusos. Sí. Efectivamente, Biden tiene hijos fallecidos que murieron en un accidente de tránsito, pero hace ya bastante tiempo. Pero yo creo, yo lo vi ayer, se estaba refiriendo a la situación comprometida del hijo con estos intereses rusos que no han estado de todo explicados. Y ahí Biden contesta de una manera bien impresionante, porque no es algo que se diga muy comúnmente, digamos. Uno generalmente los problemas de los hijos los tapa o no los trata de hacer públicos, pero salido a la palestra, Biden reconoce que su hijo es una persona que tiene o que ha tenido en el pasado problemas serios de drogadicción, y que ahora afortunadamente está en un proceso de rehabilitación, y reconoce que muchas de las cosas que se hicieron por él no están a la altura de lo que debiera ser. Pero claro, fue un golpe fuerte, porque siempre tocar a los hijos es un golpe fuerte, pero se estaba refiriendo a ese hijo, a Hunter Biden. Hay una confusión ahí entonces. Sí, se estaba refiriendo a ese, pero fue igual de bajo el golpe, porque hace referencia a un hijo que la drogadicción es una enfermedad, y usar eso es igual de bajo que referirse a un hijo muerto, o sea, más allá de la prisión. Yo quería decir dos cosas sobre el debate de Estados Unidos. Mucho se hablaba ayer en redes y los comentarios después de la agresividad de Trump, de, como dice Hernán, de lo poco institucional, pero detrás de eso hay una estrategia. O sea, al ver a Trump, Trump no es el único que ocupa esa estrategia de no dejar hablar, de interrumpir, en el fondo de sacar de quicio al adversario para evitar que el adversario pueda dar su mensaje, para evitar que el adversario presente argumentos. Cuando tú no tienes argumentos, cuando tú no tienes con qué rebatir, vas al choque.
me hizo recordar en algunos momentos a José Antonio Kast, que siempre dicen los otros políticos parlamentarios, dicen que es muy complejo debatir con él, porque Kast ocupa esa estrategia de interrumpirte, de no dejarte terminar la idea, de sacar el golpe fácil y rápido. Esa es una estrategia política que Trump la maneja a la perfección y que Biden en algunos minutos, en algunos ratos del debate no tuvo herramientas para poder contrarrestarla y en otros momentos sí la tuvo. Entonces, eso por una parte. Y lo otro que quería decir, que yo encuentro que de todo el debate, más allá de la pelea en el barro que fue, yo encuentro que lo más grave es cómo terminó ese debate y la insistencia de Trump de poner en tela de juicio el resultado de la elección. Eso es gravísimo. O sea, todo apunta a que esta elección a lo mejor puede terminar en tribunales en Estados Unidos. No es un antecedente menor con el poder que tiene Estados Unidos en el concepto internacional. Entonces, el desconocer lo más básico de la institucionalidad y ponerla en tela de juicio porque no te conviene a tu propia agenda, yo creo que ese es el elemento más gravitante de lo que se sacó ayer el limpio del debate. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cosa. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ti, Hernán. Cuídense. Chao, chao. Chao, cuídense. Lean el mostrador. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.